Para comenzar voy a leer, o vamos a leer juntos, en la primera epístola de Juan, 6 versículos. En el capítulo primero, versículos 5 al 10 inclusive. Primera de Juan, capítulo primero, versículos 5 al 10 inclusive. Dice así la palabra de Dios en este pasaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. En realidad, solamente voy a tomar medio versículo. Y con ese medio versículo es probable que esté una hora. Quizá no lo esté, ojalá no lo esté porque sería demasiado. Son 2 mensajes que tengo aquí, pero los voy a dar en uno. Y seguidito. Y ahora, con el original que tengo delante escrito aquí, voy a traducir este medio versículo, que es la segunda parte del versículo 7. Dice así, del original, Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos va limpiando de todo pecado. Aquí hay que notar primero la conexión de esto con lo que precede y segundo, la importancia de esta afirmación. Noten que está hablando de comunión con Dios, comunión unos con otros, de andar en la luz, es decir, andar en santidad como Él anda en santidad, porque no hay ninguna tiniebla en Dios, no hay ninguna tiniebla moral. Esto es lo que quiere decir aquí la luz. La luz aquí es santidad. Y en el momento en que un hijo de Dios peca, que Él dice, si decimos que no hemos pecado, mentimos y le hacemos mentiroso a Él. Si decimos que no tenemos pecado, no practicamos la verdad. En conexión con esto, al que confiesa su pecado, en realidad el verbo confesar aquí significa decir lo mismo que dice Dios. De modo que Dios está diciendo, has caído. Si tú dices, no he caído, mientes y le haces a Él mentiroso. Si dices lo mismo que Él, eso significa confesar, entonces estás en línea con Él. Se supone, por lo tanto, que hay algo de lo cual necesitamos una limpieza. Y ahí es donde viene la limpieza, por medio de la sangre de Cristo. La importancia de esta afirmación nunca se puede exagerar. Y vamos allá. Si comparamos este texto con Hechos 10 y el versículo 15, donde el Señor le dice a Pedro en la azotea de la casa, lo que Dios limpió, tú no lo llames común, no lo llames ordinario, no lo llames inmundo. El verbo es el mismo, de modo que aquí ya nos da un fondo veterotestamentario del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere? Veremos un contraste con esta primera epístola de Juan en el capítulo 3 y el versículo 3,
donde dice, y el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se está purificando como Él es puro. Dios se está purificando, como he dicho, se está limpiando, porque el verbo está en presente. Y aunque no voy a dar una lección completa de griego, como lo digo en otras partes, el presente griego es continuativo si el contexto no dice otra cosa. De modo que cuando un verbo está en presente hay una línea continua. Es una fuente de limpieza, la de la sangre de Cristo, que no se agota. Está siempre a nuestra disposición. Está siempre limpiando los pecados que nosotros confesamos y nos arrepentimos de ellos. De modo que ved ya a dónde va. El contraste, digo, con 1 de Juan 3:3 es el siguiente. Allí el verbo es purificarse a fuego, porque eso es lo que significa la palabra purificar. Pur significa fuego. Y hasta el verbo que es agnisei nos viene nada menos que del sánscrito, que es el bisabuelo de todos nuestros idiomas. Y en el sánscrito, agni significa fuego. Hay una marca de gas, lo he visto en vivo muchas veces, que se pone agni. Digo, esta gente sabe sánscrito, porque agni significa fuego. Y agnisei. De modo que aquí el fuego de la purificación es una cosa interior para quitar la escoria. Pero el verbo que tenemos aquí en 1 de Juan 1, la segunda parte del versículo 7, no es ese. Indica la purificación de una contaminación legal. Ahí es donde apunta. Las contaminaciones que según Éxodo y Levítico acarreaba todo aquel que faltaba a la ley en materia de lo inmundo y lo limpio, esto tenía que ver con la contaminación legal, pues aquí está hablando de la contaminación legal. En otras palabras, el pecado contamina por dentro, de forma que hay que purificarse de él, y contamina por fuera, en el sentido de que todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu, que el Señor Jesucristo vino a salvar, está en trance de mancha, y el único detergente para esta mancha es la sangre de Cristo. Es un detergente, digo, más aún, como es un detergente para una cosa moral, tenemos una enfermedad mortal a la cual hay que poner remedio. De modo que no solo hace falta alguien que limpie, sino alguien que cure. En efecto, vamos a ver cómo afecta a los tres elementos del hombre. El pecado es algo que afecta al hombre entero porque es como un cáncer, digamos hoy el virus del SIDA, que todavía sienta peor que hablar de cáncer, ¿no? A una persona que tiene cáncer todavía la gente se le acerca, pero una persona que tiene SIDA, AIDS, al revés se dice en inglés, parece un leproso, un maldito, y a veces no ha tenido culpa, porque ese virus se transmite de muchas maneras, y no solamente por contacto sexual, y menos aún por homosexual. Se transmite de muchas maneras. Pero tengamos en cuenta una cosa. Tanto el cáncer como el SIDA, aunque son incurables y afectan al cuerpo, se acaban con la muerte. Esto lo he dicho ya en varias ocasiones, pero lo repito. No hay enfermedad física que se resista a los gusanos del sepulcro. Los gusanos del sepulcro se comen todo lo que hay, incluso el cáncer. Y el SIDA también. Allí se queda en el fondo de la tierra. Pero el pecado es algo que no se cura con los gusanos del sepulcro. Ya lo veremos, porque afecta especialmente y primordialmente al espíritu y de ahí se expande al alma y al cuerpo finalmente. También es, en cuanto afecta al alma, algo así como una psicopatía.
El hombre que tiene el pecado no ve las cosas como deben verse. Está en cierto modo alienado y por lo tanto loco. Aunque la gente lo tenga por cuerdo y hasta por sabio, a los ojos de Dios es un loco, que está fuera de sí. Recordemos, hermanos y hermanas, que cuando en Lucas 15, en el versículo 17, viene el arrepentimiento del hijo pródigo, textualmente dice Lucas, vuelto en sí. ¿Qué quiere decir? Que estaba fuera de sí. Porque una persona no vuelve en sí si no ha estado fuera de sí. ¿Y cómo se llama al que está fuera de sí? Loco. A veces loco de atar. Es una psicopatía, por lo tanto, que afecta al alma, pero la psicopatía natural también se acaba con la muerte. En el momento en que una persona muere, no solamente se van las enfermedades del cuerpo, sino que se van también las enfermedades del alma que tienen conexión con el cerebro. Como el cerebro es materia, queda en el sepulcro, se acabaron las enfermedades psicopáticas. Pero, sobre todo y primordialmente, aunque vamos de menos a más, es algo que afecta directamente al espíritu. De ahí que la palabra clásica para decir, y es la única que Juan usa para decir pecado, en Pablo se encuentran muchas para decir pecado. Por ejemplo, en Romanos 5, del 12 en adelante, se emplean por lo menos 3 palabras. Una que es el pecado en general, y 2 que significan caída y transgresión. Pero aquí Juan siempre usa esta. Y esta palabra, lo mismo que la correspondiente en hebreo, aunque en hebreo se ve más claramente que hay una barrera, Het es la letra que significa barrera, y es por donde empieza la palabra pecado en hebreo. De modo que para el hebreo el pecado es una barrera que lo separa de Dios. En griego significa otra cosa. Significa errar el blanco, alguien que se pone con un arco a disparar y el dardo o la flecha nunca llega al blanco. O cae corto o cae desviado. De modo que una persona que peca se está desviando del blanco a donde tendría que ir. O cae corto o cae desviado. De modo que en esta forma el pecado es algo que no solamente no se acaba con la muerte, sino que se fija con la muerte. La muerte lo fija para siempre. De modo que una persona que muere en pecado se queda en pecado para toda la eternidad. Si ha recibido al Señor Jesucristo, esta persona tiene el perdón de los pecados y después de creyente tiene en la sangre de Cristo la fórmula para limpiar todo pecado en el cual caiga. Pero pecados no perdonados por la sangre de Jesucristo duran para toda la eternidad. La muerte no los quita, los fija. Y vamos adelante. Punto segundo. Por tanto, no se cura por medio de la medicina ni por medio de la psiquiatría, sino por la gracia de Dios, mediante la sangre de Jesús, su Hijo, como nos dice el texto. Y ahora aquí tenemos algo muy curioso, muy importante y muy consolador. De este modo, el Hijo de Dios Jesucristo se convierte en el gran donante de sangre. Donante de sangre digo, porque si comparamos en esta primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 16 con Juan 3:16, es la manera de acordarse, no creéis que yo tengo una memoria tan extraordinaria, pero sé hacer las conexiones. Los 3:16 lo voy buscando por todo el Nuevo Testamento y me ayuda a saber que es un 3:16. Bien, en 1 de Juan 3:16 comienza diciendo que así como Él puso la vida por nosotros, así nosotros también debemos poner la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo se pone la vida por otra persona? ¿Dónde está la vida? Entonces vamos a Levítico 17:11 y allí se nos dice que la vida de la persona está en la sangre y por eso la sangre hará expiación de la persona. Curiosamente, en ese versículo 17:11 de Levítico, una sola palabra hebrea, según el contexto, significa 3 cosas.
vida, alma y persona, y así está en nuestra Biblia, De modo que en nuestra Biblia hallaréis vida, alma y persona muy bien puestos en su contexto, y en el hebreo no hay más que una palabra. Significa las tres cosas, para que se vea la unión que hay. La vida está en la sangre, sale la sangre y se acabó la vida, pero la vida se ofrece en el altar del sacrificio, hace expiación por la persona. En Hebreos 9:22 se nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Quiere decir, no hay perdón de pecados. Los pecados no se perdonan si no hay derramamiento de sangre. ¿De qué sangre? ¿De la nuestra? No. ¿Por qué? Porque es una sangre manchada. Una sangre manchada no puede limpiar. Tampoco la sangre de los animales, porque la sangre de los animales no puede ser solidaria de la sangre de un hombre. Diríamos, no tienen los mismos factores. La sangre manchada de un hombre solo puede limpiarse mediante la sangre inocente de otro hombre. Y ese hombre ya sabemos quién es, ¿verdad? Es el Hijo de Dios que en su persona divino-humana da mérito infinito como Hijo de Dios a su sacrificio y por ser hombre como nosotros, excepto el pecado, puede ponerse en nuestro lugar y sustituirnos, no solamente a nuestro favor, sino también en nuestro lugar. Todo esto lo hace Jesucristo como donante de sangre. Y así es médico y cirujano a la vez, no solamente limpia, es médico y cirujano. ¿Esto es bíblico? Claro que es bíblico. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 23. El mismo Jesús les dice a sus interlocutores, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. No dice mentís. Luego él se confiesa médico. ¿Y quién lo escribe? Otro médico. Porque Lucas era médico. Si leéis el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Colosenses, en el versículo 14, él dice, está conmigo Lucas, el médico amado. Era médico y qué bien le servía a Pablo, ¿verdad? Un médico de esta categoría, un médico creyente que le acompaña en todo el viaje a Roma, en aquel naufragio y adelante, y está con él en Roma también para cuidarle. Pero el médico principal es Jesucristo. De nada le hubiera servido a Pablo, el médico Lucas, si antes no hubiese sido curado por el médico Jesucristo. Pero ahí está para nosotros. Y de todos los actos de Cristo registrados en los evangelios, y esto a mí siempre me impacta mucho y lo digo, el que más se cuenta, se menciona, es curar. Pero no ya curar espiritualmente, no, curar físicamente. Incluso podéis tomar muchas porciones de los evangelios en que se nos dice que Jesucristo estuvo toda una tarde, hasta bien avanzado, curando a todos los enfermos que le traían, y no dice que les predicase ni un átomo de sermón. ¿Por qué? Él sabía que si el hombre no es curado en su totalidad, no es curado de ninguna manera. Alguien ha dicho, y se dice con mucha razón, no se puede predicar el Evangelio a estómagos vacíos. De la misma manera podríamos decir, y mucho más, no se puede predicar el Evangelio a estómagos enfermos. De modo que el hombre tiene que estar sano por completo. De ahí que el inglés dice muy bien cuando está hablando de sanar y salvar, make whole, hacer entera a una persona. Y os voy a decir algo más. El verbo salvar en griego, soso, no significa solamente salvar al espíritu, significa sanar. Y sanar, por lo tanto, afectando al hombre entero. Recordaréis que en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 23, el apóstol está implorando la bendición de Dios sobre vosotros, espíritu, alma y cuerpo, vuestro ser entero, dice. Dios no se queda a medias.
toma a la persona como es, íntegramente, la salva íntegramente y trata de salvar el cuerpo, el alma y el espíritu. Y de ahí que tengamos obligación de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Si no podemos abusar de cosas que perjudican al cuerpo, es porque perjudican a nuestra persona. Y Dios, que nos ama bien, nos da mandamientos para cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu, nada menos que esto. Vamos pues a la clínica, vamos al teatro de operaciones, como suele decirse, aunque la palabra teatro al que está allí sufriendo no le hace mucha gracia, pero al fin y al cabo teatro es una palabra griega que dice espectáculo, y claro, espectáculo por lo menos para los cirujanos es, no para el pobrecito que está sufriendo, aunque claro, con la anestesia ya es otra cosa. De modo que en este lugar donde opera este cirujano que es Jesucristo, hay un gran tablero de anuncios que se ve en la Biblia claramente para todo paciente y en él se nos dan 7 detalles. Primero, ¿quién es el médico? El médico es Jesús, el Hijo de Dios, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo. Y mirad, por ser el Hijo de Dios, sabe curar y puede curar porque es omnipotente. Por ser el Cristo, o sea, el ungido, no necesita ni estudiar la carrera ni que lo llamen al oficio. Está llamado al oficio por el Padre que lo ungió con el Espíritu Santo. Isaías 61, el primer versículo. Por ser Jesús, que significa Yahvé salva, Dios salva, no puede menos de querer ejercitar el oficio. Ya lo creo. ¿Qué más quiere él que salvar? Segundo, ¿quiénes son los pacientes? Los pacientes en sentido exclusivo, solos ellos son los hombres, todo ser humano. En Hebreos 2:16 leemos que no vino a salvar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, es decir, a los descendientes espirituales de Abraham, porque a Abraham se le pone como Padre espiritual de todos los creyentes. Es nuestro Padre espiritual en este sentido, ¿eh? No es nuestro Padre según la carne, a no ser que seamos judíos, descendientes de Abraham, que también hay bastantes en Argentina, ¿no? Y esto es en sentido exclusivo, quiere decir solo los hombres. Y en sentido inclusivo, todos los hombres, todos los hombres. En Hebreos 2:9 ya se nos dice en qué forma están vinculados todos los hombres a esto. Los hijos que él me dio, le dice al Padre. Y en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 4, 5 y 6, ya sabéis lo que dice allí, de que Dios desea, más bien que quiere, el verbo significa desea, desea que todos los hombres sean salvos, cuidado en pasiva, y lleguen al conocimiento de la verdad. Y continúa, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo como hombre es mediador, está en medio. Como Dios no puede estar en medio porque está en un extremo. En un extremo está Dios, en otro extremo está el hombre pecador. Entonces alguien que una estos dos extremos tiene que ser hombre por una parte y Dios por la otra. Entonces Jesucristo es Dios hombre, está unido de tal manera que puede ponerle la mano en el hombro al Padre porque es igual a él, y nos pone la otra mano en el hombro a nosotros porque es igual a nosotros, excepto el pecado. Este es el árbitro que Job deseaba ver. Libro de Job, capítulo 9, versículos 33, y decía: si hubiese entre nosotros un árbitro, no lo hay, que pueda poner la mano sobre nosotros dos. Qué nostalgia tenía Job, pero esa nostalgia fue curada en el Calvario. Allí Jesucristo pudo poner una mano sobre el Padre, otra mano sobre nosotros. Y con esta mediación llevarnos a la redención, llevarnos
al rescate. Tercero, ¿cuál es la enfermedad? Ya hemos dicho que es el pecado. Es una enfermedad mortal que lleva a la muerte segunda si no acudimos a este médico. Segundo, es una enfermedad contraída por herencia. Romanos 5, de 12 en siguiente, ya sabemos que la corrupción de nuestro corazón, el pecado de naturaleza, como suele decirse, lo llevamos por herencia de nuestros primeros padres, concretamente de Adán. Porque si Adán no hubiera pecado, Eva no nos hubiera podido contraer. Tengamos en cuenta una cosa que a veces se pasa por alto. Cuando Dios le envió el mandamiento a Adán, no comerás de este árbol, del árbol de conocimiento del bien y del mal, no comerás porque el día que comieres morirás, quiere decir, te harás mortal. ¿Cuándo se lo dijo? Antes de formar a la mujer. Pero la mujer estaba dentro de Adán, del varón, porque de allí iba a salir en pocos versículos más adelante. Dios le da una especie de anestesia a Adán y en ese sueño profundo, en ese sopor, como dice la palabra, le quita una costilla y dice, y llenó carne por ella. No quiere decir que no llenara también el hueso, pero para dar a entender que aquel agujero quedó tapado. Entonces, sí que tenemos una corrupción por dentro heredada. Pero además, esta enfermedad que está por dentro, yo me la imagino, con un poco de imaginación, que esto tiende a salir al exterior por modo de erupciones. Hay muchas erupciones que vienen de la sangre, no sabemos por qué. ¿Y qué le pasa a este? Pues tiene urticaria, ¿qué habrá comido? Conejo en malas condiciones, o tal, urticaria. Es una cosa que nace de dentro, porque la sangre iba mal, sale fuera. La sangre de nuestro corazón va mal, tienen que salir muchas erupciones fuera. Todos los pecados actuales que cometemos personalmente tienen su origen allá. En otras palabras, cometemos pecados personales porque somos pecadores, no a la inversa, ¿eh? En la Iglesia Católica Romana se entiende a la inversa. ¿Cometes pecados personales? Es que eres pecador. No. Cometemos pecados personales porque somos pecadores, no a la inversa. Llevamos el pecado allá adentro. De modo que estas erupciones, como yo las llamo, para entendernos de alguna manera con ilustraciones que nos hagan captar mejor esta cosa, afectan primero al corazón en forma de malos pensamientos, etcétera, etcétera, como dijo el Señor cuando estuvo contando que las cosas que entran no perjudican al hombre. No estaba refiriéndose a los gérmenes malos que lleven, sino en cuanto a lo espiritual, lo que entra, dice, no perjudica al hombre porque ya sabemos por dónde va y dónde termina. Pero en cambio lo que sale por la boca, eso es lo que perjudica al hombre. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca es que nace en el corazón. De lo que abunda el corazón, eso viene a rebosar a la boca. Entonces, si al corazón afecta en forma de malos pensamientos, yo pongo, por ejemplo, aunque está en los tres sinópticos, en los lugares paralelos, podéis verlo donde mejor, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 7, versículos del 20 al 23. Afectan a la boca también, esta erupción a la boca, con lo malas que son las erupciones en la boca, o te impiden hablar o te impiden comer, que aún es peor. Porque si puedes comer sin hablar, menos mal. Pero lo contrario, a la boca, ¿en qué forma afectan? En forma de palabras corrompidas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Efesios 4, llega al versículo 29 y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y dice que las palabras que salgan tienen que ir aderezadas con sal y con gracia. Diríamos que como la lechuga, con sal y pimienta, hombre. Con sal y con gracia. ¿Por qué? Porque si somos los creyentes la sal de la tierra y somos la luz del mundo, cada palabra que salga de fuera de nuestra boca tiene que ser una palabra que edifique. Una palabra con gracia y con sal que preserva de la corrupción, no una palabra corrompida que contagia a los demás y les hace corromperse. Y luego afecta también a las manos, en forma de obras pecaminosas.
En la epístola de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 8, se habla allí de pecadores, limpiad las manos. Ordinariamente, las manos es corrientemente el instrumento con que el hombre mayormente peca. Y cuando digo el hombre, sobre todo el varón, porque las mujeres suelen pecar con la lengua más que con las manos. Pero para eso tiene Santiago grandes porciones sobre la lengua. Fijaos ahora qué contraste. Sangre de Jesucristo que limpia todas estas cosas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y ahora vamos a Isaías en el capítulo 1, en que Dios se está quejando de su pueblo. Y dice, al llegar al versículo 15, llenas están de sangre vuestras manos. Llenas están de sangre vuestras manos. Y sin embargo aquí leemos que si en nuestras manos hay sangre de Cristo, cuanto más llenas mejor, porque estarán más limpias. Pero en la forma que estaban, las manos llenas de sangre de los judíos a los cuales Dios está apelando. En el primer capítulo de Isaías aquello era una abominación. ¿Por qué? En Proverbios, en el capítulo 6, el versículo 17, entre las 6 cosas que aborrece Dios, o más concretamente Yahvé, a mí no me gusta decir Jehová, para no darles ocasión a los testigos de Jehová de decir que le seguimos la corriente, nada de eso. Está completamente demostrado que el original nombre de Dios era Yahvé, nada de Jehová. Lo de Jehová es una puntuación puesta en el siglo VI de nuestra era, porque los rabinos que hicieron la puntuación creyeron que era una irreverencia el decir el nombre de Yahvé conforme estaba. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron la puntuación de Adonai con un Sheva. No voy a explicar lo que significan todas estas galimatías, pero para que sepáis que hay una falsificación del nombre por falsa reverencia. Pero el nombre claramente fue Yahvé. Pues bien, Yahvé es el que aquí aparece aborreciendo 6 cosas. Y entre las 6 cosas que aborrece son las manos derramadoras de sangre inocente. Sin embargo, hay unas manos y un corazón que derramó sangre inocente. Fue el de Jesucristo. Cristo derramó toda su sangre inocente, para limpiarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Sangre inocente por nosotros pecadores. Cuarto, el remedio. ¿Cuál es el remedio? Claro, el remedio es la sangre, por lo tanto. Y aquí notemos esto. Es su propia sangre. Cuando hago énfasis es porque lo tengo subrayado. Su propia sangre, no la de otro. No derramó la sangre de otro, derramó su propia sangre. Segundo, y esto la derramó de modo inevitable. Reverentemente podemos decir que no tuvo más remedio. Mirad, si leéis, y no lo voy a leer, pero en el capítulo 24 de Lucas, que es quien más claramente lo pone, hay 2 versículos, el uno es el 26, y lo repite en el 44, ¿qué era necesario? Que el Hijo del Hombre padeciese, tal, Era necesario. Era necesario porque sin el derramamiento de esa sangre estábamos perdidos. Y Dios el Padre amaba tanto a la humanidad caída, al mundo, como dice en Juan 3:16, que no pudo contenerse. De tal manera amó Dios al mundo que dio, no dice ha dado, dio, como diciendo un regalo que lo dio y no se puede volver atrás. Es tan indefinido, es tan aoristo, no es tan pretérito perfecto. Dio a su Hijo unigénito, ya sabemos para qué lo dio, ¿verdad? Lo dio para ser entregado a la muerte de cruz, a fin de que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, no se arruine, sino que tenga vida eterna. De modo que era inevitable, y él está muy contento de derramarla y ahora de haberla derramado.
en Hebreos 12:2, donde se nos dice que tenemos que poner los ojos fijos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, sigue diciendo que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hubo un gozo que se le puso delante para que se abrazara aquella cruz con el gozo del contentamiento de que de esta forma una muchedumbre de personas iban a ser salvas y de otra manera hubieran estado condenadas para siempre a los infiernos. De modo que su propia sangre, de modo inevitable, contento de derramarla. Quinto punto. La operación es limpiar, pero es tal la excelencia de esta sangre para limpiar que aquí tenemos una función sacerdotal que la vemos claramente en la epístola a los Hebreos en el capítulo 10. Está hablando del sacrificio, del sacerdocio de Jesucristo. Y después de hablar de en qué forma Él, con un solo sacrificio, y ya hizo bastante por todos los pecados, por ejemplo, el versículo 12, que es uno de los más importantes de esta porción, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios el Padre. Estar sentado significaba, en el Antiguo Testamento, que se había acabado el sacrificio. Los sacerdotes no podían sentarse. Ni había asientos, ni en el tabernáculo, ni en el templo. Tenían que desvestirse de las vestiduras sacerdotales, ponérselas de calle, ir a casa y allí se podían sentar. De modo que aquello significaba que el sacrificio se había acabado. El hecho simbólico de que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios Padre, aunque también está de pie como inmolado y está de pie intercediendo siempre por nosotros, significa que el sacrificio se acabó. En este contexto el sacrificio se acabó, está consumado. Y siguiendo con esta tónica del sacrificio, dice ahora a los lectores de la epístola, así que hermanos, versículo 19, teniendo libertad. Nos recuerda esto el capítulo 4, versículos 15 y 16. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora vamos a ver 4 cosas que nos dan lo que es esta sangre en todas sus dimensiones. Es un cordial, ya explicaré lo que significa cordial, es un refuerzo, es una purga y es una limpieza. Es un cordial se llama, no sé cómo se le llama aquí, pero en España en la farmacia se pide un cordial y se da algo que estimule el corazón porque está acabándose o está fallando. Deme un cordial para que me sostenga el corazón. Pues bien, un cordial para que sostenga el corazón, acerquémonos con corazón sincero. La sinceridad y la sencillez de corazón es el mejor cordial que la sangre de Jesucristo en el sacrificio que aquí se habla nos proporciona. Después, un refuerzo con plena certidumbre de fe. Nos acercamos con una fe completa, en plena certidumbre de fe, porque la sangre de Jesucristo aquí es un refuerzo. Y después dice, purificados los corazones de mala conciencia. Aquí está la purga. Hay que purgar el estómago cuando hay indigestión. Y cuando el pecado te ha estado fastidiando el estómago espiritual, necesitas una purga. Y esta purga está aquí. Purificados los corazones de mala conciencia. Cuando esta mala conciencia se abre y confesando a Dios el pecado, echa ese pecado, es que la purga ha causado su efecto, ¿verdad? Y queda la limpieza final. Lavados los cuerpos con agua limpia, para que se vea el plan sacerdotal de que la contaminación legal también había que lavarla, lavando los cuerpos con agua limpia. Y allí estaba el vagueño o la fuente aquella que tenían los sacerdotes en el templo
para que se lavaran las manos antes de comenzar los sacrificios. No podían ir allá con las manos sucias. Y se supone, se sabe, que antes de entrar en el templo o en el tabernáculo se habían lavado también los pies. Lavado los pies, lavadas las manos, lavado el cuerpo, para que la limpieza fuese total. Sexto, la eficacia de esta sangre es doble, en cuanto a la enfermedad y en cuanto a la permanencia. En cuanto a la enfermedad, dice que limpia de todo pecado. Es decir, primero, de todos los pecados, y segundo, de toda clase de pecado. ¿Veis la diferencia? La una va a la extensión, la otra va a la cualificación. No hay ninguna clase de pecado que no pueda ser limpiado por esta sangre. El crimen más abominable del mayor criminal de este mundo queda borrado y limpio, blanco, como si no hubiera pasado nada, si se le aplica esta sangre. Toda clase de pecado y de crímenes. Estaban muertos en delitos y pecados, nos dice Pablo en Efesios 2, ya desde el versículo primero. Pero, Dios que es rico en misericordia, tal, todo lo que hizo con nosotros en Cristo, y luego ya, salvos de gracia, mediante la fe, vamos por el camino de la santificación, una vez que hemos adquirido la justificación. Y en cuanto a la permanencia es perpetua porque el verbo está en presente. Ya he explicado antes que el presente griego del suyo es continuativo. De modo que esto quiere decir que, primero, nunca pierde su eficacia, y segundo, que se extiende a todos los tiempos, desde el primer ser humano que en profecía y con vistas al Calvario ya fue limpiado por la sangre, aunque sangre de animales, pero que tipificaban la sangre del Cordero Inmaculado. Ya sabéis cómo fueron limpiados Adán y Eva, ¿no? Ellos se vistieron con un delantal de hojas de higuera, pero lo que el hombre se viste no sirve para nada. No servía para ocultarles el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios después de aquella maldición que echa la serpiente, lo que le dice a la mujer, lo que le dice al hombre? Entonces les quita las hojas de higuera y los viste con túnicas de pieles. Para que hubiera túnicas de pieles es que habían muerto animales. ¿Quién los sacrificó? Allí no había nadie más que Adán y Eva y Dios que estaba con ellos. Es de suponer que Satanás no iba a sacrificar animales para que fueran curados aquellos a quienes había hecho caer, ¿no? Luego, la lógica aplastante es que Dios mismo sacrificó animales y derramó su sangre para con las pieles poder vestir a Adán y a Eva de su justicia, no de la de Adán y Eva que la buscaban con las hojas de higuera. La justicia de Dios por medio de la sangre derramada que ya apuntaba a la sangre del Cordero Inmaculado en la cruz del Calvario. Y finalmente en cuanto a esta parte, queda todavía un poquito. El objetivo o la finalidad de esta operación abarca la justificación y la santificación. La justificación. En Romanos 3, los versículos 24 y 25, está diciendo el apóstol que somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio, dice el original, como propiciatorio, es decir, instrumento de propiciación. La palabra que hay allí en griego es distinta de la que pone en Primera de Juan 2, donde se dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. No es la misma, ¿eh? En Romanos 3:25 es el instrumento de propiciar, es decir, la cubierta, parecido a la cubierta que cubría el arca, y cubriendo el arca cubría las tablas de la ley rotas, y por lo tanto el incumplimiento de los mandamientos de Dios por parte de los judíos. Aquello lo cubría la cubierta del arca, y sobre los extremos del arca se derramaba la sangre, y con ello Dios no veía.
pasaba por alto los pecados de los hombres. Pero aquí la cubierta ya es el mismo Jesucristo, es la propiciación en persona. Y así lo pone Juan en esta carta primera suya, en el capítulo 2 y el versículo 2. De modo que por medio de la fe en su sangre, os voy a decir una cosa porque el hiperbatón, que en griego, hiperbatón significa descolocación, la descolocación de las palabras, que en griego y en latín son normales, en castellano es anormal. Y por lo tanto, al traducirlo, hay que traducirlo de forma que esa descolocación se coloque. Nuestra Reina Valera del 60 dejó la descolocación tan descolocada como la había hecho el griego, ¿verdad? Y si no se ponen dos comitas, se entiende mal, porque viene a decir, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No somos justificados por medio de la fe en su sangre. Somos justificados por la propiciación que Dios hizo en la sangre de Cristo y que nosotros nos apropiamos creyendo en Él. No creyendo en la sangre, sino creyendo en Él que puso a Jesucristo como propiciatorio por medio de su sangre. De modo que, para entenderlo hay que poner como propiciación, o propiciatorio mejor, coma, por medio de la fe, otra coma, en su sangre. Y ahora si queréis sacar ese por medio de la fe fuera y ponerlo detrás, tanto mejor, ¿eh? Y la santificación clarísimamente, porque el contexto mismo de esta porción, de este medio versículo que estamos estudiando, nos da a entender que se trata de la andadura. Otro concepto que hay que tener bien claro, siempre que leáis en el Nuevo Testamento, estarén es la justificación. Andarén es la santificación. Estarén significa que hay una raíz, un injerto, estás plantado en Cristo, injertado en Cristo, justificado porque estás en Él. Pero en el momento en que estás injertado, vas a empezar a andar. Y esa andadura es la vida cristiana por el progreso de la santificación. De modo que si aquí se habla de andar en Él, de andar como Él anda en luz, está hablando de la santificación. Y desde luego porque Juan se está dirigiendo a creyentes, no está dirigiendo a inconversos. El Evangelio es para salvar a los inconversos, la carta es para edificar a los creyentes. Entendiendo así, se ve cómo se complementan el Evangelio según Juan y la primera carta de Juan. De modo que a la luz de este contexto vemos que habla también de la santificación. Y paso a la segunda parte un poquito más deprisa. Entonces, el antitipo es la sangre de Cristo, la sangre de las víctimas es el tipo. Lo tenemos en Hebreos 9, los versículos 12 al 14, ese versículo 14 que dice que Jesucristo por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Fue el Espíritu Santo el que le dio las fuerzas a la humanidad de Cristo, no a la persona divina, para que se ofreciera en la cruz. Es muy lindo el decir, sí, Jesucristo murió por nosotros en la cruz. No nos paramos a pensar la tortura que aquello significó físicamente para Cristo, pero sobre todo la tortura moral. La tortura moral de llevar sobre sus hombros el pecado de la humanidad y los pecados de todos los que habían de creer en Él. Y la tortura espiritual de verse desamparado por el Padre. Un Dios desamparando a otro que es Dios. Dios el Padre desamparando a Dios el Hijo que es tan Dios como Él. Eso no hay nadie que lo entienda. Y yo digo que ni siquiera en el cielo lo entenderemos. O mejor dicho, lo entenderemos pero nunca lo comprenderemos. Entender es meterse, comprender es llegar hasta el fondo. Hasta el fondo no llegaremos nunca. Aunque lo entendamos, que ya podemos comenzar a entenderlo acá. Si tenemos al Espíritu Santo que nos lleva hasta las profundidades de Dios en la medida que nosotros nos dejamos guiar por Él. ¿Qué clase de eficacia tiene esta sangre de Cristo? ¿O de dónde le viene a la sangre de Cristo esta eficacia? Pues le viene de todo esto que voy a decir ahora.
Y aquí se ve a quién tiene en mente Juan cuando está escribiendo esta epístola. Lo dije en Carlos Paz, sí, donde tuve que explicar toda la primera carta de Juan. Juan está apelando aquí contra una herejía que se llama gnosticismo, no agnosticismo. La A en griego es lo contrario de lo que sigue. Agnóstico es el que no conoce, gnóstico el que conoce, demasiado. Conoce de una manera que no debería conocer, o cree que conoce más de lo que sabe. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? Mejorando a Sócrates, que decía, conócete a ti mismo. El que cree que sabe algo, 1 Corintios 8:2, el que cree que sabe algo, todavía no sabe nada como lo debería saber. ¡Qué fabuloso! Una persona que dice, yo ya lo sé, ya conozco esto, y tratas de cosas espirituales y tratas de la palabra de Dios y crees que sabes tanto, pues mira lo que te dice Pablo, todavía no sabes nada como lo deberías saber. El que se siente ignorante delante de Dios y se conduce humildemente por medio del Espíritu Santo, ese es el que sabe. Ese es el que sabe. Pero el que cree que sabe y se pone por encima de los demás y los mira por encima del hombre, eso no sabe nada. Porque no sabe como lo debería de saber. Y en el versículo 3 lo explica, dice, pero el que ama a Dios, ese es conocido por él. Ese sí que sabe. El que ama es el que sabe. Porque el que ama construye, el que cree que sabe, ¿qué hace? El conocimiento. Infla, dice el apóstol en el primer versículo. El conocimiento hincha como un globo, que a veces es muy grande, le pinchas con una hoja y en que se queda en nada. Así se queda el que se infla con lo que cree que sabe. Se le da un pinchazo con cualquier cosa de la palabra de Dios y se queda en nada. De modo que, ya vemos contra quiénes va, pero va contra muchos otros también. Esta eficacia de la sangre de Cristo le viene primero de ser verdadera sangre de hombre, contra un grupo de los gnósticos llamados docetas, que decían que Jesucristo vino a este mundo en carne aparente, no en carne real. No fue una carne que fue sacada de la Virgen María, fue una carne especial que descendió del cielo, tan sutil que aquello parecía carne pero no lo era. Y si no era carne, Jesucristo no se encarnó sino aparentemente, no sufrió sino aparentemente, no murió sino aparentemente, luego aparentemente estamos salvados pero no realmente. Así de sencillo. De modo que contra los docetas, que es una de las ramas de los gnósticos, es verdadera sangre de hombre, pero también es verdadera sangre del Hijo de Dios, la otra rama de los gnósticos que decían, estos admitían que era verdadero cuerpo, verdadera sangre, pero decían, Hijo de Dios que va, Cristo tampoco. Cristo vino sobre el Jesús de Nazaret, después del bautismo, cuando la voz de arriba dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi complacencia, y el Espíritu Santo descendió en figura de paloma sobre aquel, al subir del bautismo. Antes no lo era, después del agua sí. Y le abandonó a los pies de la cruz cuando tenía que morir. ¿Y sabéis lo que dice Juan en el capítulo 5 contra esto? Este es el que vino no solo mediante agua, sino mediante sangre. Mediante agua vino, quiere decir, ya era Cristo antes de pasar por el agua. Mediante sangre siguió siendo Cristo después de sufrir. Enlaza los dos extremos, el agua y la sangre, y dice, y de esto da testimonio el Espíritu, porque tres son los que dan testimonio. El agua, la sangre y el Espíritu. El agua y la sangre, las dos funciones por las que pasó, y el Espíritu que da testimonio de todo ello por medio de su palabra. De modo que es la sangre del Hijo de Dios contra los cerintianos, se les llama así, porque el gnóstico heresiarca, el que comenzó esta herejía, se llamaba Cerinto. Después es
de ser la sangre de Cristo, que es Dios. Y aquí tenemos otra herejía que cundió en el siglo V, especialmente los nestorianos. Nestorio fue un heresiarca que decía que en Jesucristo había dos personas, una divina y otra humana, y de esta forma él salvaba de que la Virgen no fuera llamada la Madre de Dios, sino la Madre de Cristo y la portadora de Dios, pero no la Madre de Dios. Contra esto, el concilio de Éfeso, el año 431, definió solemnemente que en Cristo no hay más que una sola persona y que por lo tanto la Virgen María podría ser llamada Madre de Dios teniendo en cuenta, ya se salvó en salud, de que no fue madre de la divinidad, sino madre del Hijo de Dios según la carne, en cuanto a la naturaleza humana. Y así lo tenemos que sostener, porque nos encontramos en una posición muy incómoda si en esto atacamos a los católicos romanos. Mucho cuidado. Pues bien, de ahí le viene la eficacia. Cuarto, de ser la sangre de un gran sumo sacerdote que es santo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, los versículos 25 y 26, se nos dan las cualificaciones de este sacerdote para poder llevar a cabo el sacrificio que él llevó en la cruz del Calvario. Tenía que ser santo, tenía que ser inmaculado, sin mancha, apartado de los pecadores moralmente, cuidado, no se apartaba físicamente, pero moralmente estaba a millones de leguas del pecado. Más sublime, hecho más sublime que los cielos. Más sublime quiere decir más alto que los cielos. Y si es más sublime que los cielos, es más sublime que todos los cielos. ¿Cuáles son los cielos para un judío? 3. El cielo atmosférico donde está, no os asustéis, Satanás, con todos los demonios, sus agentes, no está en el infierno. Al infierno irá Satanás 1000 años después que el anticristo y el falso profeta. 2 seres humanos van a ir al infierno antes que el diablo. Qué cosa más rara. Y Jesucristo dice en el capítulo 25 de Mateo que Dios preparó el infierno no para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Y sin embargo van a ser 2 hombres los primeros que van a ir. Y después de 1000 años irá el diablo. El infierno está preparado, pero todavía no hay nadie en él. No hay nadie en él. Pero el que tiene en esta forma la sangre del gran sumo sacerdote santo, aquel que tiene esa cualificación tan grande, va exaltado con él hasta más encima del tercer cielo. El segundo es el cielo de las estrellas y el cielo de los ángeles, que por eso ángeles y estrellas se toman como sinónimo muchas veces, incluso en el Antiguo Testamento. En Isaías 40, después de hablar de los ángeles, habla de las estrellas y dice que Dios las llama una a una, y las llama por su nombre y van saliendo. Descorre Dios la cortina azul, así lo veían los judíos, y entonces sale el firmamento estelar. Que salga ahora Sirio, que salga ahora la Osa Menor, que salga ahora la Osa Mayor, que salga ahora Venus, que salga tal, y van apareciendo. Qué cosa tan preciosa, qué cosa tan poética. Y en el último, en el tercer cielo, al cual dice Pablo que fue arrebatado, yo no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, en 2 Corintios, en el capítulo 12, ahí está Dios en su trono, Jesucristo a su derecha, y legalmente ya estamos todos los creyentes allá, exaltados con Él legalmente, y lo estaremos realmente cuando lleguemos allá y el Señor nos haya tomado hacia sí. Y finalmente, siendo sangre
del Dios hombre, su eficacia y su mérito son infinitos. Y así tenía que ser dada la negrura de nuestro pecado. Yo he dicho alguna vez, y lo repito ahora, creo que lo dije por primera vez en la Semana Santa del año 1990 en Vigo. Si Jesucristo no fuera Dios, los pecados tan negros, tan pesados y tan numerosos de la humanidad lo hubieran aplastado. Así. No hubiera podido tenerse, lo hubieran aplastado. Si Jesucristo pudo soportar el peso de todos los pecados que el Padre puso sobre sus hombros, fue porque, siendo hombre, era también Dios. Era también Dios. Y teniendo una fuerza y un mérito y un poder infinitos, podía con todo ello, y podía de tal manera que me atrevo a decir que la fuerza y el mérito infinito de la sangre de Cristo por ser el Hijo de Dios supera a todo pecado y a todo crimen, por grande que sea, más y mejor que la cúpula del firmamento a los mayores palacios de este globo. Pueden levantarse rascacielos, ¿verdad? Como se les llama, rascar los cielos, ¿de qué va? ¿Por qué le ponen ese nombre? Si no rascan más que un poquito en la atmósfera, rascar el cielo de ninguna manera. No hay cosa que pueda rascar el cielo. Mira dónde han ido los astronautas. Mira a Yuri Gagarin, el idiota de él. Bueno, ya está difunto, que perdone, ¿verdad? Yuri Gagarin, que sube a dar una órbita a 300 kilómetros de la Tierra y dice: he subido al firmamento y no he encontrado a Dios por ninguna parte. Un salto de pulga y quiere encontrar a Dios. Pobrecito, pobrecito, ¿verdad? Como si Dios estuviera al alcance de la mano de un ruso ateo, vamos, hombre. De modo que no hay nada de nada. Y por todas las galaxias y hasta lo último que están viendo los telescopios más poderosos, que dice que están llegando hasta el Big Bang, hasta donde llegó la explosión primera, que es listos que son, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios detrás de esa explosión primera? Infinitamente distante y a la vez infinitamente cercano. De modo que, ¿cómo va a llegar? Así que, desde esa infinita distancia, los pecados de los hombres son como nada. Pero, en cierto modo, y ahí es donde están las metáforas de la Biblia dándonos algo muy grande. ¿Habéis notado una cosa? Cuando en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, se habla de la creación, dice que es un juego de los dedos de Dios. Pero ahora mirad cuando se habla de la salvación. Y hay dos imágenes que se complementan. Con el brazo extendido y remangado. El brazo extendido, tener que hacer así, significa toda la extensión del poder de la fuerza de un hombre, en la metáfora que tiene la Biblia. Y remangado. Hay un refrán en Aragón que dice: Dios te libre de aire colado y de fraile remangado. Porque los frailes, hasta los mansos, cuidado cuando se remangan, ¿eh? Y sobre todo los gorditos que están tal. Cuidado cuando se remangan, que dan buenos puñetazos, ¿eh? De modo que aparece así Dios con el brazo extendido y remangado para dar a entender, aunque a él no le cuesta nada, pero a nosotros nos tiene que impresionar esa obra de la redención, que es infinitamente más poderosa de nuestra parte que la obra de la creación, aunque a Dios le cuesta lo mismo crear que redimir. Y de esto, como digo, solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Pero, ¿cómo se aplica? Y aquí ya vamos hacia el fin. Se aplica por fe. Y no hay otro medio. El hombre pecador no puede hacer nada de sí mismo, ningún esfuerzo, ningún mérito, sino solamente aplicarse esta sangre de Jesucristo por fe. Y esto quiere decir que creer no es hacer un esfuerzo, no es una obra. Es algo que Dios nos pide como un receptáculo. Abre la mano y yo te pondré el regalo.
Abre la boca, te la llenaré. Abre el corazón y te lo voy a llenar. De amor, de gozo, de paz, de salvación. Ahí está. Y podría decir algo más. Lo que dice David en el Salmo 51, en el versículo 7, cuando está diciendo, purifícame con hisopo. Hay una purificación del pecado interior. Así es como se asperjaba la sangre de los sacrificios sobre el pueblo. Y es muy bonito, pero no lo voy a decir aquí. ¿En qué forma se pone en el 14, en el capítulo 14 del Levítico, está la purificación del leproso y la confirmación por parte del sacerdote de que el leproso está limpio? Allí están simbolizadas ya las tres personas de la Santísima Trinidad, cada una en su función. El agua en la función del Padre. ¿Recordáis lo que dice en Jeremías 2:13? Está hablando el Padre, está hablando Yahvé. Y dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, ¿qué? Fuente de aguas vivas. Y se cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Fuente de aguas vivas, el Padre. ¿Dónde está la sangre? El Hijo. ¿Dónde está el aceite? El Espíritu Santo. De modo que el sacerdote tenía que poner justamente, no me lo dejo en el tintero porque esto es una cosa tan preciosa, había puesto la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho, en el oído para escuchar, en la mano para obrar, en el pie para andar, para caminar. Y dice después que el sacerdote tenía que poner el óleo, figura del Espíritu Santo, exactísimamente en el mismo lugar donde había puesto la sangre, porque el aceite del Espíritu Santo tenía que obrar allí donde el Hijo derramaba su sangre. De modo que el Espíritu Santo aplica solo y todo lo que el Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Espíritu Santo aplica. Y muy bien simbolizado ya en Levítico 14, en la purificación del leproso. Y hay un punto aquí que lo añado precisamente, y no voy a levantar liebre, pero sé que aquí, y no sé dónde, en Argentina, ha habido en algún tiempo un poco, no diré de pánico, pero de turbación. No sé quién y cómo predicó o dijo algo que conturbó al hablar de la sangre de Cristo. Y hago esta pregunta y la voy a responder. ¿Era necesario que Jesucristo derramara toda su sangre? Desde luego era necesario que derramara la sangre, ¿no? Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y ese versículo no hay quien lo tumbe. Es palabra de Dios bien fuerte. Si Jesucristo no derrama su sangre, estamos perdidos. De modo que Él tenía que derramar sangre. Derramar toda su sangre, a esto contesto de una manera tajante. Como en los sacrificios de los animales, tenía que derramar por lo menos tanta sangre que le causara la muerte. Un derramamiento de sangre que le causara la muerte. Y así derramando la sangre por todas las heridas que tenía abiertas. Y así estuvo derramando la sangre, no solo en los azotes, que aquello no nos salvó si no hubiera sido por la sangre derramada en la cruz, pero en la sangre derramada, las horas que estuvo en la cruz, por aquellas heridas de los pies y de las manos, iba saliendo la sangre continuamente hasta producirle la muerte. Pero Él nos amaba tanto que derramó más de la que necesitábamos. Su amor se hubiera quedado relativamente corto si Él no derramaba toda su sangre. Y sabéis lo que pasó, ¿no? Ya estaba muerto. Y el mismo centurión que había hecho que a los que estaban
a su derecha, a su izquierda, todavía vivos, les quebrantaran las piernas para que por medio de una muerte súbita no llegasen al día siguiente al ocaso, sino que fueran enterrados antes de ponerse el sol, porque después había otro día, y era el sábado. Entonces dice que cuando llegaron a Jesús, viendo que ya estaba cadáver, el centurión tomó la lanza y, sin duda ninguna, desde aquel lado, tendría que ser izquierdo, zurdo, como decimos, pero seguramente lo era por la forma en que está explicado allí en el Evangelio, la forma en que lo hizo. Atravesarle el costado, que le entrase por el corazón, y nos dice que salió sangre y agua. ¿Qué quiere decir esto? Que ya era cadáver porque estaba el suero separado de los hematíes, separado de los coágulos de sangre. De modo que, aún así cadáver, las gotas de sangre que hubieran quedado allí, aunque cuajadas en forma de grumos, salieron también, para que no quedase ninguna duda de que el derramamiento de su sangre había sido tan completo como el amor que nos tuvo. Y a esto yo pongo una conclusión final. Estoy dirigiéndome, creo que me dirijo a creyentes. Si hay alguna persona que no es creyente aquí, que vea lo que se juega en no aplicarse por fe la sangre de Jesucristo, no tiene remedio para su pecado. La muerte segunda, que es la muerte eterna, es lo que le aguarda. El infierno, para siempre sin remedio. Pero sí, hablo solamente a creyentes, os voy a decir una cosa muy solemne. De la eficacia de la sangre de Cristo por un lado y de la negrura del pecado por otro, deducimos la especial gravedad que tiene el pecado del creyente. Porque el pecado del creyente no es una bofetada al vecino de al lado, es una bofetada a tu padre. Es cierto que tu padre ya te tiene justificado y no te va a desheredar, y te dirá que con tal que te apliques esa sangre de Cristo confeso y arrepentido, otra vez tienes restaurada la comunión. Pero eso no quita para que la bofetada que se da al Padre tenga una gravedad especial. El inconverso da bofetadas a un amo que no es su padre. Dios no es el padre de los inconversos. Los inconversos tienen un padre bien claro, que lo dice Jesucristo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dirigiéndose a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es homicida y mentiroso desde el principio, como vosotros. Como vosotros. Hipócritas, mentirosos y asesinos porque querían matar a Jesucristo. Pues bien, si es una cosa tan tremenda, los creyentes hemos de tener un horror al pecado, una bofetada a nuestro Padre. Y no digamos que son pecados veniales, no, ese es un invento de la Iglesia Católica. No hay pecados veniales y pecados mortales. Todo pecado es mortal de necesidad de suyo. Pecado venial, ¿qué significa? Pecado que se perdona fácilmente, con un poco de agua bendita, unos golpes de pecho o unas indulgencias. No hay de qué. Todo pecado es una injusticia. Todo pecado es contra la ley, dice Juan en el capítulo 5, ya al llegar a los versículos 16 y 17. Y dice, claro, hay pecado que no es de muerte. Hay pecado que no es para muerte. Pero todo pecado es una injusticia. Todo pecado quebranta la ley. Así que no digamos que es pecado pequeño. Y aquí tengo citado, no lo voy a leer. En 1 Corintios 6, en los versículos 9 y 11, el apóstol hace hincapié en que no solamente somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, santuario de Dios, y cada pecado del creyente deshonra ese santuario y entristece al Espíritu Santo que habita allí. Que estas meditaciones, que estas reflexiones no se vayan enseguida al salir por la puerta, que las recordemos en cada momento
y que al menos sean como una especie de campanillazo cuando tenemos la mala fortuna de caer y que nos digan, levántate presto, confiesa a tu Padre tu pecado, arrepiéntete de él está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte en virtud de la sangre de Cristo.